Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas. Nosotros, que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia. Y fue Jesús el que recibió el eterno castigo y juicio eterno que deberíamos haber recibido nosotros. Y con la preciosa sangre que derramó en la cruz, limpiaste nuestros pecados eternamente, Señor. Sin ningún mérito nos salvaste y nos tomaste como hijos tuyos, y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra. Señor, te agradecemos por darnos también este momento. Debido a la pandemia del coronavirus, no podemos reunirnos libremente, pero en todos los lugares en los que estén escuchando y meditando cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, te pedimos de que estés con cada uno de ellos y que les des gracia y que con tu santo poder los guíes, Señor, y los sustentes. Todas las iglesias que tenemos en nuestro país y todas las iglesias que están reunidas en todo el mundo, Señor, sabemos que estás en medio de cada una de ellas y que a pesar de las dificultades, los hermanos y hermanas que están guardando su fe y que están predicando el Evangelio, Señor, te pedimos de que les des aún mayor gracia y que con tu palabra y con tu poder, Señor, los renueves cada vez más y los santifiques cada vez más y los perfecciones cada vez más, Señor. Y mientras prediquemos el Evangelio, Señor, te pedimos de que nos ayudes para que surja más obra de salvación y para que ninguno caiga, Señor, te pedimos de que nos cuides y que nos guardes también. Debido a esta pandemia del coronavirus, te pedimos, Señor, de que nos liberes de esta pandemia lo antes posible para que podamos predicar el Evangelio más libremente y que podamos reunirnos libremente, Señor. Te pedimos de que nos des esta última oportunidad. En esta hora sabemos de que el Espíritu Santo está con nosotros y la palabra, Señor, que nos quieres dar, tu santa voluntad. ¿Qué es lo que nos quieres enseñar, Señor? Te pedimos de que nos hagas entender. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, 2 Corintios capítulo 8. Segundo Corintios capítulo 8, versículo 9. Vamos a leer solo este versículo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hasta aquí. Estaría muy agradecido si esta epidemia del coronavirus terminase lo antes posible, pero no sé qué está pasando, pero no termina. No sé hasta cuánto tiempo tenemos que llevar la mascarilla. No tenemos más remedio, porque como solo tenemos control, ¿no? Y estamos recibiendo advertencias también. Han dicho también del gobierno que incluso el que predica, ¿no? Debe de usar mascarilla y predicar. Pero ¿cómo vas a predicar con una mascarilla puesta, verdad? Incluso el presidente, ¿no? Cuando va a dar unas palabras o algo, se quita la mascarilla.
pero es más importante predicar la palabra de Dios que lo que vaya a decir un presidente, ¿verdad? Aerosol va a llegar hasta delante de aquí, hasta donde tenemos aquí. No creo que llegue este aerosol hasta tan lejos, pero debido a que nos están avisando, pues hemos puesto esta pantalla protectora acrílica. No creo que se vea bien, pero bueno, es una pantalla acrílica que tenemos aquí delante. Hoy, a través de las palabras que hemos leído, el título de la palabra de hoy, pobreza por riqueza, lo he titulado así. Es un poco raro el título, ¿verdad? Pero ahora lo sabrán, mientras vayan escuchando. El contenido de 2 Corintios 8. Los cristianos de la iglesia primitiva predicaban el Evangelio durante muchas tribulaciones y persecuciones. Y donde empezó el Evangelio, que fue en la iglesia de Jerusalén, hubieron muchísimas tribulaciones y persecuciones y también muchas dificultades, ¿no? Por lo que si vemos en Hechos capítulo 4, y ninguno decía ser suyo, ¿no? Propio nada de lo que poseía, ¿no? Entonces, incluso los apóstoles ahí, los santos, perdón, allí en ese momento, vendían sus pertenencias también. ¿Cómo podían hacer esto? Yo pienso 2 cosas. Uno es como está tan agradecido de la salvación por haberlo salvado el Señor, y como saben también de que la esperanza en esta tierra ya se ha acabado y que todo lo que tienen ellos en esta tierra no es suyo sino es de Dios, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Entonces, ¿qué significa? Que ¿de quién es? Pues es de Dios, ¿no? Y como es de Dios, voy a usarlo todo y a distribuirlo todo según a voluntad de Dios, ¿no? Y en medio de estas dificultades se llevó a cabo así. Y pudieron hacerlo así, ¿no? Y si vemos en San Lucas 21, Jesús habló en detalle sobre la destrucción de Jerusalén. Jesús, ¿no? Como dijo, Entonces, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, ¿no? Entonces, ellos sabían que Jerusalén iba a ser destruida, entonces ellos ya estaban preparándolo todo. Como no había ninguna esperanza en Jerusalén, ellos pudieron vender todo lo que poseían y lo distribuyeron rápidamente. Sin embargo, como Jerusalén no cayó rápidamente, sino que tomó algún tiempo, los santos de Jerusalén estuvieron en grandes problemas y se volvieron muy pobres. Pero debido a eso, el Evangelio se predicó activamente a los gentiles. Por lo que hubo muchas iglesias gentiles y los santos salvos, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo, porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales, ¿no? Y por esa razón realmente se difundió rápidamente. Porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Por eso, las iglesias gentiles
recaudaron, ¿no?, todo este dinero para enviarlos todo a la iglesia de Jerusalén, ¿no? Seguramente lo hicieron en primera y segunda, tercera hasta cuarta vez, ¿verdad? Entonces, si vemos en 2 Corintios capítulo 8 versículo 1, entre ellos la gracia de Dios que fue dada a la iglesia de Macedonia, y hubo un gozo desbordante en medio de muchas tribulaciones. Y también está escrito que hubo una profunda pobreza, ¿verdad? Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, perdón. Es decir, ellos eran muy pobres, eran extremadamente pobres, pero estaban, aunque sean pobres, estaban dispuestos a ayudar aún a los más pobres, ¿no? Y entonces, ellos primero se entregaron en el Señor, ¿no? Es decir, aunque seamos pobres, ¿no? Aunque seamos pobres en medio de esta pobreza, ellos ayudaron aún más a las personas más pobres que ellas, tuvieron ese corazón. Por eso, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pidiéndonos con muchos ruegos que se les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, no solo materiales, sino su cuerpo, todo, ¿no? Porque realmente vivir por el Señor es entregar todo lo que soy yo en sí al Señor, ¿verdad? Entonces entregaron su todo al Señor y siguieron la voluntad del Señor. Eso es lo que podemos encontrar de 2 Corintios del 1 al 5, ¿verdad? Si lo vamos leyendo así, ¿no? Incluso la iglesia de Corintios, también ellos, ¿no? La iglesia de Corintios también prometieron ser partícipes y ellos también, ¿no?, participaron en esta ofrenda. Si lo vemos en el versículo 9, ¿verdad? Pero las palabras que hemos leído, sin embargo, en las palabras que hemos leído ahora, ¿no?, lo que debemos hacer, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya entendemos y ya sabemos, ¿no? Nos dimos cuenta y creemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nosotros, cuando estábamos en el pecado, cuando estábamos destinados a ser juzgados y destruidos por Dios, es la gracia, es la gracia, ¿no?, de Cristo que nos perdonó y nos salvó de nuestros pecados para siempre al morir por nosotros. Y nosotros conocemos esa gracia para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, ¿no? Jesús, aquí está escrito de que es rico, pero Él se hizo pobre por vosotros, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, ¿no? La riqueza de Jesús no se puede entender ni explicar con nuestras propias palabras, ¿no? Él es el Dios creador. Él es el absoluto que crea, ¿no?, que creó, que gobierna el universo, los cielos y la tierra. Él es el amo del universo, es el Rey de Reyes. Es aquel que gobierna sobre todos los ángeles y todo el firmamento que hay aquí en este universo, ¿verdad? Los seres humanos no pueden entender las riquezas de Jesús ni pueden expresarse con palabras humanas. Jesús es Dios y es rico. No hay nadie en el mundo más rico que Jesús. No puede estar ni en el cielo ni en la tierra, ¿no? Pero Él, para que vosotros fueseis enriquecidos, ¿no?, Él se hizo pobre, ¿no? Él dejó ese trono celestial, dejó el lugar de gloria
y vino a este mundo de seres humanos, pecadores, ¿no? A este mundo miserable, a salvar a los pecadores, ¿no? Vino con el cuerpo de carne y hueso Jesús, ¿no? Para salvar a los pecadores, ¿no? Entonces, ¿cuán pobre fue Jesús desde que nació en esta tierra hasta que murió y entró a la tumba, ¿no? Él dejó el trono de la gloria de los cielos, de lo más alto, ¿no? Y se hizo humilde, se humilló, ¿no? Hasta lo más bajo, porque no había donde morir. También murió en la cruz y fue llevado al sepulcro después, ¿no? Por supuesto, Dios lo exaltó finalmente y le dio la gloria más honorable, ¿no? No se hizo pobre Jesús por ti como hombre rico, ¿no? Esto es para hacerte rico, ¿no? Debido a la pobreza del Señor. Significa que Jesús se hizo extremadamente pobre para enriquecernos. Ahora, nosotros debemos pensar profundamente en esta palabra. Seguimos en 2 Filipenses 6, el cual siendo en forma de Dios. El cual siendo en forma de Dios. Él es igual a Dios. Si vemos en Hebreos 1:6, adórenle todos los ángeles de Dios. Y todos los ángeles aman a Jesús y adoran su rostro. Qué asombroso es, ¿verdad? Pero Jesús, que era así, se volvió extremadamente pobre, ¿no? El Creador, Dios y aquel que es en forma de Dios, ¿no? Vino en el cuerpo, fue concebido a través del cuerpo de una virgen, ¿no? No nació en un palacio de Jerusalén, sino que en Belén, en un pueblo, y no en un lugar donde vivían las personas, sino en un establo donde viven los animales. Y nació en un pesebre, ¿no? En un pesebre donde realmente es como un recipiente donde comen los animales, ¿verdad? Pues en ese pesebre, que seguramente oliese a estiércol de animal. Y así nació Jesús. Y poco después de su nacimiento, el rey Herodes trató de matar a Jesús, ¿no? Con un ejército, ¿verdad? Movilizó un ejército para matarlo, pero huyeron a Egipto, ¿no? Si es el rey de reyes. Lo quería matar. Y por eso huyeron a Egipto, ¿no? Y después de la muerte de Herodes, regresaron a Galilea. Pero vivió como hijo de un carpintero pobre. Y estuvo trabajando Jesús como carpintero durante 30 años. ¿Qué piensan? ¿Cómo es posible? Quizás los miles de ángeles dijeron, habrían dicho, ¿cómo puede ser esto así? Seguramente ni siquiera entendían por qué. En Lucas 2, cuando Jesús nació en Belén, los ángeles del cielo aparecieron en el cielo y alabaron, ¿verdad? Y en sus 3 años y medio de vida pública, Jesús fue bautizado por el Juan el Bautista y estuvo durante 40 días y noches ayunando, ¿no? Después de eso fue probado por el diablo. Como ser humano, hubiera tenido una gran sed, un gran hambre, cansancio, ¿no? Y en ese momento apareció el diablo y se burló también de Jesús y probó a Jesús. Pero Jesús es Dios. Él es el juez. Si Él puede
¿no? Él puede aplastar a todos los demonios en el acto. Pero él pasó todas las pruebas y derrotó al diablo. Ganó las pruebas, ¿no? Y mirando la vida pública de Jesús durante los 3 años y medio, ¿no? Se llevó a discípulos pobres e ignorantes, ¿verdad? Con él. Hablando en el templo de Jerusalén durante el día y durmiendo en el frío rocío del monte de los olivos por la noche. Su pueblo, los judíos, lo odiaban, lo seguían y lo perseguían para matarlo, y Jesús se escapaba de ellos también. Entró en Jerusalén con una figura destartalada montada encima de un burro. ¿Quién viene montado encima de un burro? Alguien que es especial. ¿Cómo puede una persona así estar en un burro, verdad? Él era humilde, era pobre. Para la última cena de la Pascua con los discípulos, ellos alquilaron, ¿no?, una habitación así y tuvieron la última cena. Y fue vendido por su discípulo Judas Iscariote, fue traicionado, y el resto de los discípulos también abandonaron a Jesús y huyeron. Él fue tomado como un pecador, ¿no? Él, juez justo, fue juzgado ilegalmente y condenado a muerte. Murió con la vergüenza y el sufrimiento de la cruz, ¿no? Y murió así. Y no se reveló en ningún momento. ¿Cómo puede ser esto así? Y fue enterrado durante 3 días, ¿no? No hay nada de lo que era de Jesús. No tenía lugar donde reposar su cabeza, ¿no? Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Hay alguien que se volvió tan pobre como Jesús? Nadie es más rico que Jesús, pero ninguno seguramente se haya vuelto más pobre que Jesús también. ¿Pero por qué lo hizo? Para vosotros, para a mí y para todos los que estamos aquí. Por eso el Señor se hizo pobre. ¿Pueden entenderlo? Eso no es algo que podamos entender, pero es cierto. ¿Por qué? Para hacernos ricos. Por su pobreza, para que vosotros fueseis enriquecidos, ¿verdad? Como las palabras que hemos leído. Ahora, por eso el que era extremadamente rico se hizo extremadamente pobre, ¿no? Para darnos la riqueza de Dios. Por esa razón. Vamos a buscar un momento Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Filipenses capítulo 2, de versículos 6 al 8. Del 6 al 8. Vamos a leer. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cual, siendo en forma de Dios, él dejó su lugar, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿no?
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí explica, ¿no? La riqueza, la razón por la que el Señor, que era rico, ¿no?, se hizo pobre. Explicándolo así, significa que se renuncia a sus derechos, a su propia libertad, a su felicidad, a su todo. Así es como un rico se hace pobre, ¿verdad? Es decir, que se sacrifica a sí mismo todo. Jesús dejó toda esa gloria, toda esa riqueza que tenía en el cielo, y se hizo a sí mismo muy pobre, se humilló a sí mismo. A los ojos de para salvar a los humanos que ni siquiera podían darse por vencidos, ¿no? Santo, el glorioso, él se volvió tan pobre, ¿no? El Rey de Reyes se volvió como un siervo, tomando forma de siervo. Lavó los discípulos de los pies. No, lavó los pies de los discípulos. Se puso de rodillas, se arrodilló, puso una toalla alrededor de su cintura para limpiar los pies, ¿no? Y entonces, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, como dijo en San Juan 13:14, ¿no? Pero nosotros podemos ser más pobres que el Señor, más humildes que el Señor, podemos nosotros. ¿Por qué hizo el Señor eso con nosotros? Para enaltecernos, para darnos las riquezas de Dios. Si vemos en 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Vivamos por él. Si vemos en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dio a su Hijo unigénito, que solo tenía uno. Él lo envió hasta la muerte para salvar a los pecadores, ¿no? Jesús, para salvarnos, Él se abandonó a sí mismo, ¿verdad? Si vemos en Hebreos 2, del 6 al 10, está escrito de que Jesús era más alto que los ángeles, ¿no? Es más alto que los ángeles. Ningún ángel puede ser hijo de Dios. Todos los ángeles son como espíritus ministradores de Dios, y todos los ángeles son los que son enviados a servir al pueblo de Dios que irán al cielo, quienes han sido todos redimidos. Pero por un momento se volvió más pobre que un ángel, más bajo que los ángeles, más pequeño que los ángeles, ¿no? ¿No? Los ángeles fueron creados por Dios y son trabajadores de Dios, son ministradores de Dios, ¿no? Y todos los ángeles lo adoran. Y Jesús se convirtió en un ser humano inferior a los ángeles durante 33 años. El que es más alto que un ángel, el que es más alto que un ángel y es menos que un ángel, es una persona, ¿no? Se volvió como un hombre, ¿no? Y luego se abandonó a sí mismo hasta que murió como un pecador, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿no? Y que es la cruz. Y luego volvió a ascender a ese lugar de gloria más alto que los ángeles, ¿verdad? ¿Pero por qué lo hizo así? Si vemos en Hebreos 2:10, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Como un grano de trigo muere y da mucho fruto. Esto, Dios, el Hijo unigénito de Dios tiene que morir para dar
para dar luz a muchos hijos de Dios, ¿no? Y para elevarnos a una posición gloriosa, más alta que los ángeles, ¿verdad? Una persona más alta que los ángeles vino a este mundo humano, más bajo que un ángel, e incluso murió, ¿no? Para salvar a los seres humanos humildes que son más bajos que los incluso ángeles, ¿no? Y hacerlo más alto que los ángeles y sentarlos en el lugar de la gloria para que sean como Dios, ¿no? Porque los ángeles no pueden ser hijos de Dios, ¿no? Él vino de un lugar tan alto a este lugar tan bajo y humilde para salvar a los pecadores humildes y enaltecerlos. ¿Por qué se hizo? ¿No? Que por su que siendo rico fue empobrecido para enriqueceros, ¿verdad? Si vemos en 2 Corintios 2, 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Él murió por los pecadores que deberían de haber muerto, ¿no? De morir. Y por todos murió. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, debido a que la paga del pecado es muerte, ¿no? Si no se paga esa paga del pecado, no puede ir al cielo. Pero el Señor... Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, ¿no? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros que hemos sido salvos al recibir esa maravillosa gracia? ¿Cómo tenemos que vivir? Por el Señor también. Si vemos en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Para llevarnos a Dios. Los injustos somos nosotros, ¿verdad? Para llevarnos a Dios, para llevarnos a ese lugar de gloria. Y nosotros no podemos olvidarnos de esta gran verdad, de este gran hecho. Incluso los que han recibido la salvación dicen, sí, he recibido la salvación, la he recibido por gracia, he recibido la salvación sin ningún mérito, tal. Pero tienen que, y terminan con eso, pero tienen que pensar en cuán grande es esta gran salvación que se nos ha sido otorgada. Y cuando Jesús murió en la cruz, cuanto más aprendes a través de la palabra, más grande y asombrosa te das cuenta que es esta gran gracia, ¿verdad? Si vemos en San Mateo 27:46, cuando Jesús dijo, cuando murió en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Y cuando Jesús murió en la cruz, Dios también volvió su cara, ¿no? Lo tiró, ¿no? Lo desechó, lo descartó. ¿Por qué lo desamparó? El cielo también estuvo oscuro durante 3 horas. El cielo lloró y la tierra lloró. ¿Por qué? Para que no seamos desamparados nosotros. Ahora, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, es esa gracia. Y esa gracia no es algo así tan simple. Si vemos en Hebreos 11, 24 al 26, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores vituperios, ¿no? Por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Moisés, dentro del plan y propósito de Dios, ¿no? Parecía que iba a morir en este río, ¿no? Cuando fue, pero no. El Señor lo protegió y luego fue tomado por la hija de Faraón, estuvo en la corte de Egipto durante 40 años, habrá dominado también la literatura de Egipto. Y en ese momento Egipto también era el país más civilizado y más rico del mundo, ¿no? Y con suerte, este Moisés se podría haber convertido en el rey de Egipto, ¿verdad? Pero, él, toda la gloria y toda la riqueza, todos los tesoros egipcios que tenía para él lo tiró, lo desechó. ¿Por qué? Él prefirió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. No significa que Moisés haya hecho algo mal ni nada, ¿no? Él, viendo a su propio pueblo, que era esclavo de Egipto y estaba sufriendo, ¿no? Y él como hebreo, como judío, ¿no? Él, para él el pecado era ver a a su propio pueblo sufrir y él no sufrir nada, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Él lo considera así como pecado. ¿Es solo pecado hacer cosas malas, hermanos? Si su propio pueblo está sufriendo, pero él no sufre nada y está así cómodo y vive cómodamente, ¿eso sería digno a los ojos de Dios? Eso es el placer del pecado, ¿no? Sufrir con el pueblo de Dios. Realmente, ¿no? Escondiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en él, galardón. Realmente, Cristo, Cristo, ¿no? También Moisés también es como modelo de Cristo, ¿no? Porque Moisés fue un hombre 1500 años antes de la llegada de Jesús, ¿no? Es un adelanto de Cristo, que es lo que haría a través de Moisés, ¿no? Jesús entregó la gloria que era igual a la de Dios y vino a esta tierra para salvarnos. ¿Mm? Moisés, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo. Él es Cristo, ¿verdad? Él es Cristo, ¿no? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón, ¿no? Él tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo, sufrir por Cristo, que los tesoros de los egipcios, ¿no? No es riqueza saber y comer vivir bien aquí en este mundo, sino que aquellos que reciben la gracia de Dios, mientras viven aquí en esta tierra, tienen cosas que hacer y hay grandes bendiciones que Dios les da. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ese galardón no se puede comparar con nada de los tesoros egipcios, ni multiplicado pues 100.000, 1 trillón de veces, no se puede ni comparar, es eterno, porque la gloria de Egipto en ese momento era en ese momento, solo allí, pero la gloria eterna que Dios nos ha preparado para nosotros, nosotros vivimos el resto de nuestras vidas para esa gloria, para ese galardón. Él nos salvó para dar el glorioso reino de Dios y su galardón. Y nosotros, por esa razón, nosotros también podemos desechar todas las cosas que hay aquí en este mundo, ¿no? El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, él
se enorgulleció diciendo de que, ¿no?, él era de la tribu de Benjamín, ¿no?, de la tribu del primer rey de Israel, ¿no? El primer rey de Israel, Saúl, porque el apóstol Pablo antes se llamaba Saulo, ¿no? Hebreos de hebreos, ¿no? En estos días, ¿no?, es como si fuese de verdad, ¿no?, un obediente de pueblo de Dios, ¿no? En ese momento fue una persona que recibió una educación especial. Eran ortodoxos, eran devocionales y eran fariseos. Era una persona especial, respetada también por la gente, este apóstol Pablo, antes de convertirse en apóstol. Pero, después de darse cuenta de la gracia de Dios, él lo abandonó todo. Vamos a buscar un momento Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, del versículo 7. Del versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Moisés se entregó como a sí mismo, ¿no?, para salvar al pueblo de Israel. Se despojó a sí mismo para salvar al pueblo de Israel y el apóstol Pablo. Pero cuántas cosas no eran para mí ganancia. Todas las cosas que él pensaba que eran así como útiles y eran importantes para él, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿no? Dios liberó a Israel de Egipto a través de Moisés y Dios salvó a muchos gentiles a través del apóstol Pablo. Las personas recibían la salvación y por eso el apóstol Pablo dice, después de recibir la salvación, de que su nombre ya no era Saulo, porque Saulo significa el grande, ¿verdad? Saulo significado es el grande, pero Paul es el pequeño, Pablo es pequeño, ¿no? Por eso él siempre se humilló a sí mismo Pablo, ¿no? Él dijo, de los cuales yo soy el primero, ¿de qué? De los pecadores, ¿no? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. No puedo soportar ser llamado apóstol. Lo único que puedo yo gloriarme es de la gracia de Dios, ¿no? Y él sabía. Él nunca se olvidó de esto, ¿verdad? Y este apóstol Pablo, cuánta persecución, cuánta tribulación y cuánto sufrió para predicar el evangelio y por la iglesia. Los judíos lo seguían para intentar matarlo y los gentiles también los perseguían, ¿no? A donde quiera que iba este apóstol Pablo a predicar el evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo, en Hechos capítulo 20-24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Es la gracia asombrosa que el Señor murió en la cruz, redimió nuestros pecados y nos salvó sin ningún mérito. Y para predicar este evangelio de la gracia puedo incluso morir hasta 100 veces, ¿no? 100, 1000, lo que sea. No considera su propia vida valiosa. Por eso, en 2 Corintios 11, él fue encarcelado muchas veces, fue golpeado innumerables veces.
También fue golpeado, fue apedreado también, ¿no? Que casi muerto y murió realmente, pero fue resucitado y volvió otra vez a predicar, ¿verdad? ¿No? Él estuvo peligrando en el desierto, en su pueblo, en el mar, estuvo desnudo, estuvo hambriento, no pudo dormir bien, no pudo comer bien, estuvo con frío, temblaba, y por último en Roma predicando, hasta él se entregó por completo hasta que fuese martirizado y murió, ¿no? Él entregó todo lo suyo, todo lo que era él en sí, ¿verdad? Seguimos en 1 Corintios 9:19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. El apóstol Pablo no tenía necesidad de hacer eso, porque él tenía libertad, pero él tuvo que abandonar esa libertad. Y ser pobre y ser siervo significa ser pobre, ¿no? Es decir, ser siervo es despojarse a sí mismo, es abandonarse a sí mismo, a sus derechos, su tiempo, su libertad, su felicidad, su vida. Todo se despoja. Así como Jesús se hizo pobre por nosotros, Pablo abandonó todo para predicar el Evangelio y para salvar a esas almas perdidas. Entonces, ¿cuán pobre se volvió el apóstol Pablo? ¿Hay alguien que se volviese tan pobre como el apóstol Pablo? Al igual que entrar y salir de la cárcel, ¿no? Era como su propia casa, ¿no? Pablo no tenía hogar, no tenía familia, no tenía un rumbo fijo. ¿Mm? Pero si vemos en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo obedeció muy y completamente para imitar a Cristo. Si vemos en Gálatas 6, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué son las marcas del Señor Jesús? Las marcas del sufrimiento, ¿no? Aunque Jesús murió en la cruz de inmediato, pero Pablo se convirtió como un ejemplo, ¿no? De sufrimiento, de persecución, de persecución de sufrimiento, ¿no? Mientras vivía. Porque el lugar donde iba Pablo era perseguido. Nosotros, ¿qué podemos imitar del Señor? Nosotros debemos ser mansos y humildes como el Señor. Tenemos que ser santos como el Señor y tenemos que obedecer la palabra de Dios como el Señor y tenemos que sufrir el sufrimiento para salvar esas almas perdidas como hizo el Señor. Busquemos un momento en 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que fuisteis llamados, ¿qué significa? Que se refiere a que somos salvos, ¿verdad? Si vemos en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también, ¿no? No se refiere a que te da gracia, ¿no? Y estás feliz, no, sino que tienes que sufrir también. ¿Mm? ¿Mm? Para
no es solo es para que reciba la salvación y que estés complacido, sino que tienes una obra que hacer. ¿Y cuál es? El sufrimiento por Cristo, ¿no? Pues porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿no? Dejándonos ejemplo, ¿no? Para que sigáis sus pisadas. Cristo también sufrió por nosotros y dio ejemplo de sufrimiento, ¿no? Tenemos que seguir ese rastro de sufrimiento. ¿Qué significa si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo? ¿Qué significa? Es la negación. Tienes que deshacerse de todos sus deseos, su terquedad, sus pensamientos, todos los planes de una persona, ¿no? Solo tiene que coger la cruz y seguir. Seguir al Señor es un camino de sufrimiento. Pedro también fue por ese camino y todos los apóstoles fueron por ese camino. El apóstol Pablo también fue por ese camino. ¿Y cuántos otros santos fueron todos por el mismo camino? Nosotros debemos de ir por ese mismo camino también. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigamos sus pisadas. Nosotros podremos seguir sus pisadas. El sufrimiento es despojarse a sí mismo, es sacrificarse a sí mismo, y eso no es fácil. Pero para seguir al Señor es necesario. El Señor tomó la cruz y fue arrastrado, ¿verdad? Fue apaleado con látigos, ¿no? ¿Y pueden seguir esto? ¿Pueden sufrir esto? Incluso el humano en sí. ¡Cuán duro! Todos los apóstoles, ¿no? Para que el Señor pudiese, ¿no? Predicar el evangelio de su gracia, ¿verdad? Todos ellos también se volvieron pobres también. Innumerables siervos del Señor se empobrecieron para predicar el evangelio y salvar a muchas almas. Y por esa razón, así enriqueció a incontables personas pobres, es decir, que recibieron la salvación, para predicar la riqueza de Dios, el evangelio que el Señor nos dio, siendo en forma de pobre. Debemos de predicar el evangelio nosotros también en medio del sufrimiento, porque así lo hizo el Señor para darnos este evangelio a nosotros, ¿verdad? Si vemos en Santiago 2:5, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Mm? Él llamó a los pobres, eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Esa es la riqueza de Dios. Según el 1 Corintios 1:26 y más abajo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios, a los pobres de este mundo, a los que no tienen nada en este mundo, a los despreciados, a los que... Y realmente entre nosotros también hay gente especial.
No hay muchas personas que sean ricas, tampoco personas famosas, ¿no? De este mundo. Si nosotros buscamos a esas personas y hacemos que recibieran la salvación, nosotros no estaríamos calificados, debido a que el Señor se hizo pobre, llamó a los pobres, ¿no? Y a los humildes para darles la riqueza de Dios. Y nuestra posición, ¿cuál es? ¿Cuál es la riqueza de Dios realmente? ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es que Dios, que creó el mundo, se ha convertido en mi Padre. ¿Y qué le da el Padre a su Hijo? Él da todas las cosas buenas, ¿no? El Padre da todas las cosas buenas a su Hijo. La autoridad, la potestad de ser hijo. Los ángeles no pueden obtener esa potestad, ¿no? Esa autoridad. Un hijo de Dios, como está escrito en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros no podemos medir las riquezas que el Señor nos ha dado a nosotros. El Dios Altísimo es el Padre. Y nosotros somos herederos de ese eterno cielo glorioso, ¿no? Nos hemos convertido en herederos. Los ejércitos celestiales nos sirven, está escrito también. Hermanos, ¿hay alguien más ricos que nosotros? No deben de olvidar este orgullo. Si vemos en Apocalipsis 2:9, a la iglesia de Esmirna, ¿no? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. En la iglesia de Esmirna hubieron muchas persecuciones y también muchas tribulaciones. Sufrimientos que no se pueden describir con las palabras. No, eran pobres, pero Dios, ¿qué dijo? Y tu pobreza, pero tú eres rico, ¿verdad? Hay alguien más rico que tú. Sois hijos de Dios, sois herederos del cielo, y Dios está con vosotros. ¿Qué más necesitáis, no? Ahora nosotros somos verdaderamente las riquezas de Dios, ¿no? Si vemos en Hebreos 10:34, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Significa que la propiedad que hay aquí en esta tierra puede ser quitada, ¿verdad? En uno de la alabanza escrita por Martín Lutero, ¿qué es la superioridad? Aquellos que han tomado la propiedad, honor, poder y vida, ¿eh? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿No? Solo me sirve con estar con el Señor, ¿no? Aunque se me quite, a que mi enemigo se lleve toda mi honra, todo mi yo, todo mi ser, me da igual. ¿Por qué? Porque yo tengo a Dios. Las personas de aquí a este mundo piensan en esta tierra mientras viven y dicen, ay, ¿cómo puedo hacer para poder vivir o comer mejor? ¿Cómo puedo ser más rico? Pero nosotros no somos así ya. Jesús no murió en la cruz para que el Señor nos dé estas cosas, ¿verdad? Ahora nosotros para salvar a esas almas pobres, para que puedan obtener la riqueza de Dios, como Jesús, como Pablo, como los apóstoles, nosotros tenemos que humillarnos a nosotros mismos, también tenemos que empobrecernos para salvar a esas almas. ¿Y podremos hacer esto? ¿Realmente? ¿Podremos hacerlo? ¿Cuál fue el resultado de los creyentes, no? Que recibieron la gran gracia del Señor.
e imitaron lo que el Señor hizo y predicado el Evangelio de la gracia. El resultado fue que muchas almas recibieron la salvación y ganaron la riqueza de Dios. Si vemos en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Las personas que son del Señor, pues tienen que actuar como el Señor. Ahora ya no vivo para mí, sino para el Señor. Vivir para el Señor significa impartir las riquezas del nombre del Señor con otros. Salvar más almas. Para eso, nosotros tenemos que limitarnos nuestros propios derechos, nuestra propia libertad, nuestra alegría, nuestra paz. Limitar todas esas cosas. Y si es necesario hasta sacrificar su propia vida. Entonces, asimismo, así podremos volvernos pobres, ¿verdad? Y Dios cumplirá la obra de salvar muchas almas a través de nosotros entonces, y muchas almas se enriquecerán. El Señor, para darnos su paz, para darnos la verdadera felicidad, Él sufrió. Y fue golpeado por los látigos, ¿no? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor fue golpeado por esos terribles látigos, y por esa razón Él nos dio la paz, nos dio descanso, nos dio la vida. Si los cristianos pueden sacrificarse constantemente por el Evangelio, el Espíritu Santo realizará la obra de salvar muchas almas a través de esa persona. A través de los dolores y sufrimientos del parto de una madre, nace un hijo. Nace el hijo o la hija, ¿no? Asimismo, a través del sufrimiento, ¿no?, de muchos cristianos, se necesita este sufrimiento ¿para qué? Para que nazcan más almas nuevas como hijos de Dios. No funciona esto solo. Si los que recibieron la salvación primeramente odiasen sufrir y sacrificarse por el bien de otras almas, si hubiera pasado esto así, no se podría haber recibido la salvación en ese momento, las personas, ¿verdad? Es decir, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, significa que no hay ninguna obra allí, ¿verdad? Tiene que morir para dar luz a muchos hijos, ¿verdad? Vamos a buscar un momento 2 Corintios capítulo 4, versículo 10 al 12. Llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es una palabra así trágica, ¿no? La crucifixión es la muerte de Jesús, ¿no? Pero para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Para que la vida
que hay en nosotros la vida del Señor, ¿no? Se muestra a otras personas a través de nuestros cuerpos, ¿no? Y para ello nosotros tenemos que sufrir como el Señor sufrió. Es decir, tiene que sacrificarse uno mismo. Nosotros, ¿cómo podemos ser salvos si el Señor no hubiera muerto? No hubiese muerto por nosotros, por supuesto. La muerte del Señor y nuestros sufrimientos son completamente diferentes. El Señor murió para expiar nuestros pecados y nosotros, ¿no? Para predicar el Evangelio. Tenemos que abandonar nuestros derechos, tenemos que abandonar nuestra libertad. Todo para predicar el Evangelio. Eso es el sufrimiento. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Porque nosotros que vivimos, las personas salvas, ¿no? Cuando significa que nos entregamos a muerte por causa de Jesús, significa que nos sacrificamos. No solo que es muerte y acaba la vida, sino el autosacrificio, ¿verdad? Es decir, entregar su tiempo, su felicidad, su libertad. Todo eso es morir también. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, vamos a creer en Jesús todos y vayamos al cielo. Es bueno si crees, ¿no? Si hacemos esto, ¿va a ser evangelizado las personas? ¿Saben cuánto tiempo y cuánto trabajo y cuánto sacrificio se necesita para evangelizar a una persona? Dios no obra a través de las personas sin sacrificio. ¿Quiénes de los profetas o apóstoles predicaron el Evangelio con consuelo y sin sacrificio? ¿Quién predicó así el Evangelio? De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Para que un niño naciera, una madre tiene que sufrir dolores de parto, ¿no? En el pasado muchas personas morían mientras tenían hijos. También está escrito en la Biblia. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es el sufrimiento. Es decir, tienes que estar preparado para la muerte, ¿no? En el momento en el que estás ya preparado para morir, entonces se puede predicar la vida del Señor. Al igual que cuando un grano de trigo cae en el suelo y muere, ¿no? Tiene que morir, no pudrirse, tiene que morir. ¿Para qué? Para que dé luz a muchos más hijos, ¿no? Todo lo que no tenga vida no merece morir, ¿no? Pero los que tienen la vida merecen morir y cuando sacrifican su vida son 30, 60 y 100 veces más fructíferos, ¿no? Es una persona que se sacrifica por el bien del Evangelio y muchas almas entonces así reciben la salvación. Como dice la palabra, que si muere lleva mucho fruto, pero si muere lleva mucho fruto, ¿verdad? Nosotros, si nos sacrificamos por el Evangelio, como un grano de trigo, como Cristo, si podemos hacer esto, si podemos hacerlo, el Señor obrará a través de nosotros, ¿no? Para hacer ricos, para enriquecer a esas almas. Para que puedan recibir la salvación esas almas, ¿verdad? Para que se haga real este hecho. Vamos a buscar un momento 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, como entristecidos, mas siempre gozosos. Los cristianos, cuando parecen que están muy angustiados y tristes cuando sufren, pero realmente están gozosos, ¿verdad? Aunque fuese golpeado en la cárcel o sean golpeados en un calabozo, ¿no? Pablo y Silas alabaron. ¿Lloraron? No. En ningún momento. Alabaron toda la noche, ¿no? Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Realmente son pobres, ¿no? Físicamente se ve pobres, pero
para salvar a muchas almas, más enriqueciendo a muchos, ¿no? La riqueza no significa que le damos a una persona mi riqueza para hacerla rica, sino que significa que al sufrir yo, ¿no? ¿Eh? Esa alma recibe la salvación y obtiene la riqueza de Dios, más enriqueciendo a muchos, ¿no? Pedro y Juan dijeron, ¿no?, a los lisiados: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Los apóstoles no tenían dinero, eran pobres, no tenían nada para dar, pero ¿qué eran los que tenía? ¿Pero qué era lo que tenía consigo mismo? Era la gracia de Jesucristo. Sé salvo en el nombre de Jesucristo. Ellos pueden hacerlo, ¿verdad? Y para difundir el Evangelio nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestros materiales y todo. Podemos hacerlo. ¿Mm? Como no teniendo nada más, poseyéndolo todo, ¿no? ¿Quién es que salga alguien que sea más rico que nosotros? ¿No? La riqueza de este mundo es algo que se apaga, se va a apagar en algún momento, ¿no? Desaparecerá en cualquier momento la riqueza de este mundo. No se puede comparar con nuestra riqueza, ¿verdad? Nosotros tenemos la riqueza eterna. ¿Mm? El reino de Dios. Y para obtener esa riqueza eterna y una mayor gloria, nosotros en este mundo tenemos que volvernos pobres. Por un momento, ¿no? Por un tiempo. Por eso si vemos en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve, ¿no? Dice esta leve tribulación, ¿no? ¿Para qué? Para darnos más excelente y eterno peso de gloria. Los estudiantes estudian, ¿no? Y aunque no tengan ciertas garantías en el futuro, pero trabajan duramente y estudian mucho para que puedan tener un buen futuro, ¿no? Y para que puedan vivir bien. Los ricos también dicen que ya lo han logrado, pero como dijo David, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es tuyo, es tuyo. Nosotros sabemos lo vano e inútil que es todo esto, la riqueza mundana. Nosotros tenemos que abandonar las riquezas de este mundo por un momento para obtener, ¿no?, las riquezas eternas de Dios. Y pueden hacerlo. Tienen que abandonar las riquezas de este mundo. ¿Eh? No hay ninguna excusa tampoco. ¿Mm? Yo también siempre pienso, ¿cómo puedo vivir siempre para el Señor sin avergonzarlo hasta el último minuto? Yo siempre digo, cuando termine todo lo que pueda hacer, que el Señor me lleve ese día. Y yo, como todo lo que he hecho aquí en este mundo ya lo he hecho, ya no hay razón por la que me quede aquí en este mundo. Por eso digo al Señor que me lleve, ¿no? Los famosos evangelistas estadounidenses, ¿no? Como D.L. Moody, ¿no? Moody hizo un evangelio, ¿no? Y una persona llamada Senki, ¿no?, cantó un himnario. Este Senki era una persona nacida de nuevo. Y esta persona llamada Senki era una persona de alto rango, parece ser. Pero D.L. Moody le dijo a Senki: Senki, tú eres un hermano de la iglesia. ¿Te gustaría compartir el evangelio conmigo?
¿Y saben lo que contestó Senki? Oh, yo ahora mismo estoy en un algo, en un rango muy alto, tengo un buen trabajo y voy a abandonar todo esto para ir a ayudarte y sufrir. No, eso no lo dijo Senki, ¿eh? Senki, con un corazón feliz, dijo, ok. Él lo tiró todo lo que tenía, y se fue con D.L. Moody a predicar el evangelio. ¿Mm? Entonces, cuando era el seminario, siempre decían, Moody. Moody predicaba el evangelio y Senki alababa el evangelio. ¿Mm? Y muchas personas acudieron en masa para escuchar, ¿no?, el evangelio de Moody, para escuchar los sermones de Moody y escuchar también las alabanzas de Senki. Y fue Senki una gran ayuda para evangelizar. El conde de Zinzendorf en Alemania, ya saben, era un hombre muy rico, era conde. Sin embargo, él dedicó toda esa riqueza, todo lo que tenía para predicar el evangelio. El Señor sufrió tantas dificultades por mí. Y cuando miró esa imagen de Jesús en la cruz, yo he muerto así por ti, ¿tú qué estás haciendo por mí? Y en ese momento, Zinzendorf se arrodilló, ¿no?, y decidió vivir por el Señor el resto de su vida. Y también Johann Wesley, él predicó con él, ¿no? ¿Ustedes han visto la película llamada La lista de Schindler? Es un hecho real, ¿eh? Un hombre que a través de los negocios se hizo muy rico en Alemania, ¿no? Primero comenzó a utilizar a los judíos, ¿no? Los utilizó. Es decir, no, ni siquiera les pagó los salarios, simplemente los aprovechó para hacerse ricos. Pero viendo a los alemanes matando a los judíos así al azar, dijo, Dios mío, ¿cómo puede ocurrir estas cosas? Matar así la vida de una persona. Entonces la persona tomó una decisión, ¿no? Dio toda su fortuna, todo lo que tuvo, todo lo que ganó, lo entregó para salvar a esas vidas. El final de la película termina, ¿no?, salvando, ¿no?, a unos 1000 judíos al final de la guerra. ¿Y saben lo que él dijo? ¿Saben cuánto dinero, cuánta herencia he tenido que dejar todo para salvaros? Pero, si hubiera vendido esta insignia de oro, aunque sea, o ese auto, podía salvar aunque sea una persona más, un par de personas más. No, ahora la tumba de este hombre está en Israel. También la esposa vivió en Jerusalén, ¿no? Y murió hace unos años. Los judíos nunca olvidan esa gracia que tuvo esa persona con ellos, ¿no? Con los que se sacrificaron por ellos. Nunca se olvidan, ¿eh? Ahora, de todos modos, hay muchas personas que se sacrifican por el evangelio, y nuestras iglesias han sido llamadas, ¿no? Han sido llamadas como predicadores, ¿no? En nuestras iglesias, muchas personas, ¿no? Muchas personas han dejado sus trabajos, ¿no?, para predicar el evangelio. Hay gente que piensa que es un desperdicio abandonar ese trabajo que tanto te ha costado conseguir para ir a predicar el evangelio, pero sin embargo es 100 veces mejor, 1000 veces mejor predicar el evangelio. Y para poder predicar el evangelio, ¿no?, a un país pobre, sale a un país pobre. Entonces, ni siquiera yo me puedo imaginar, como misionero, cómo tiene que estar sufriendo en ese país tan pobre, en medio de dificultades, yendo a ese país tan pobre para salvar aunque sea un alma, ¿no? Nosotros los predicadores tenemos un eslogan, ¿no? Y nuestro eslogan es: no busquemos un buen lugar para vivir, no busquemos un lugar cómodo, sino un lugar para morir maravillosamente por el Señor y por el Evangelio. De hecho, yo estoy viviendo tratando de hacer esto. Si vemos en Salmo 126, 5, 6, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
¿Y por qué siembran semillas mientras lloran? Los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán. ¿Por qué? Porque las semillas de este evangelio no darán fruto a menos que usemos nuestras lágrimas, haya nuestro sudor, nuestros sacrificios como fertilizante. No se funciona así solo. Mientras nosotros nos sacrificamos y predicamos este evangelio, mientras nos sacrificamos, cosecharemos con el Señor con gran gozo. Seguimos en San Lucas 16:9. Ganad amigos por medios de las riquezas injustas para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. Se refiere a injustas, ¿no? Es decir, estas riquezas injustas que las utilices ¿para qué? Si las utilizas a tu propia voluntad no es bueno, pero si las usas de acuerdo a la voluntad de Dios es decir, es para salvar a otras almas, se refiere. Entonces, cuando este mundo se haya ido, todos los amigos, porque esos amigos en la morada eterna, es decir, en el cielo te lo agradecerán, ¿no? Es decir, si tú no hubieras sido por ti, hermano, yo no hubiera recibido la salvación. Esa gran gloria, ese gran gozo, ¿no? ¿Cuán agradecidos estarían estos hermanos, verdad? Estas personas, por los otros hermanos que han hecho todo lo posible, han sufrido para que puedan recibir la salvación. Si vemos en 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es cierto, si hay poco sacrificio, entonces se recibirá la salvación muy poca gente, pero si hay mucho sacrificio, recibirán la salvación mucha gente. Y el Señor es lo que nos pide a nosotros. Esto, ¿no? Nosotros debemos de participar en la predicación de este evangelio. En nuestro tiempo, como en la era de la persecución, como en las eras antiguas, no hay ni siquiera, ¿han escuchado que un predicador haya ido a la cárcel por predicar? ¿O que haya sido golpeado, asesinado en nuestros tiempos? No. Ahora nosotros, aunque vivamos en una época verdaderamente cómoda, nosotros mismos podemos volvernos también pobres por causa del evangelio. Podemos sufrir. Y el propósito de la vida cristiana no es cómo vivir o cómo comer bien en este mundo para poder vivir mejor. Ese no es nuestro deseo. ¿Cómo los cristianos tienen que hacer para predicar el evangelio más, para que puedan recibir la salvación más? Ese es nuestro deseo desesperado. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Cuál es el propósito de que nosotros vivimos y no hemos muerto aún? ¿Vivimos porque tenemos alguna esperanza aquí en esta tierra? No, porque vivimos aquí porque tengo algo que hacer. Si vemos en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor que quiere que todas las personas sean salvas. El deseo de Dios tiene que convertirse en nuestro más sincero deseo. Tiene que convertirse en nuestro corazón. Nosotros también tendremos que sacrificarnos para salvar a muchas almas, si realmente ese es nuestro deseo. Si vemos en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, lo que nosotros estamos pidiendo, deseando, entendemos qué es. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿No es la obra de salvar más almas mediante el poder del Señor? Nosotros debemos sacrificarnos, ¿no? Sacrificarnos para lograr y para llevar a cabo esa gran obra santa que Dios quiere. Nosotros, para nosotros mismos, tenemos una cantidad limitada de tiempo, ¿no? De diversión para nosotros. Para nosotros mismos tenemos que ahorrar dinero. Tienes que saber invertir más tiempo, nuestra riqueza, todo, en la predicación del evangelio.
cuando invertimos para, para todas esas pobres almas, para transmitir la riqueza de Dios, cuando invertimos todo lo nuestro, Dios logrará la obra de salvar a muchas almas. Según en Proverbios 16:8, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Mejor es lo poco, es decir, aunque sea pobre. Es mejor predicar el evangelio del Señor y llevar a cabo la obra del Señor. Eso es lo justo, ¿no? Si tienes muchas riquezas y no vives según la voluntad del Señor, es como si fuese injusto todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué deben de hacer? Tienen que decidirse. Nosotros tenemos que decidirnos. Tenemos que decidir el propósito de nuestra vida, de cómo debemos de vivir. Nosotros no vivimos aquí en este mundo para nosotros mismos, sino para la obra de Dios, para que ante los ojos de Dios todas las cosas que sean hermosas. Para esa razón vivimos, todas las cosas que sean hermosas ante los ojos de Dios, ¿verdad? Seguimos en 1 Corintios 10:33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. El apóstol Pablo no buscó su propio beneficio. Él fue muy abusivo consigo mismo. Él fue muy tacaño consigo mismo, ¿no? Estuvo desnudo, hambriento, sin poder dormir, sin poder comer, pasó frío, temblando, pero no le importaba. Durmiendo o despertándose. ¿Cómo puedo hacer para salvar muchas almas? ¿Cómo puedo hacer para vivir más por la iglesia? ¿Cómo puedo hacer para llevar a esas pobres almas ante el Señor? Es lo único en lo que se preocupaba. Ser pobre por el Señor es verdaderamente una gran obra, ¿no? Si vemos en Proverbios 19:6, muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Realmente, ¿no? La gracia de Dios no se puede transmitir a través de una persona que es audaz y es mezquina, ¿no? Tiene que ser una persona generosa, una persona que ama dar regalos, ¿no? Una persona que es tacaño consigo mismo, pero no es tacaño con los demás, ¿no? Es generoso con los demás. Trabaja. El Señor trabaja y obra a través de una persona así, porque de ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, como dice la palabra. Nadie vive para sí mismo y nadie muere para sí mismo. Si vives, que sea por el Señor, y si mueres, que mueras por el Señor. Vivir por el Señor es predicar el Evangelio del Señor para que otras almas puedan recibir la salvación específicamente. Entonces, ¿cómo hay que vivir? Si vives, hay que vivir por el Señor. Si mueres, hay que morir por el Señor. Es decir, viva o muera por el Señor, todo. Nosotros tenemos que sacrificarnos por el Señor para que esas almas pobres puedan obtener esa riqueza del Señor, ¿no? Entonces, si hacen esto, es decir, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os serán añadidas. Las personas que hacen esto, las personas que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces el Señor se hará cargo de todas las cosas materiales, carnales que necesite esa persona salva. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, ¿no? Nosotros, cuando vivimos para el Señor, esa persona, el Señor será responsable de esa persona. Si vemos en Daniel 12:3, se dice que y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Son como estrellas de perpetua eternidad, ¿no? Aquellas personas, ¿no? Que hacen volver a las personas hacia el Señor, ¿no? Es decir, el tiempo nosotros que invertimos, que tenemos que invertir, ¿no? Y sacrificar nuestro tiempo para salvar a esas almas para llevarlas hacia el Señor, no será para nada en vano. ¿Por qué? Porque el Señor va a cosechar fruto.
A partir de mañana tenemos el seminario de la Biblia. Pero estamos en duda, ¿no? Porque ahora, debido a están habiendo muchas cosas irrelevantes, no conforme a las iglesias, quejas, ¿no? Por el tema del COVID, ¿no? Entonces no sabemos si vamos a llevar a cabo este seminario de la Biblia, ¿no? Porque en cuanto ven una oportunidad, ¿no? Aquí esto de la gente, ¿no? Que quieren aprovechar en cualquier momento para hacer daño, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? No deberíamos predicar el Evangelio. Pero entonces yo he pensado, vamos a llevarlo a cabo al final y al cabo, ¿no? Aunque una persona reciba la salvación para Dios, eso es una gran victoria. Aunque sea una persona reciba la salvación, es un gran éxito a los ojos de Dios. Quizás si lo hacemos todos, si oramos todos juntos, entonces muchas almas puedan recibir la salvación. Tenemos que esforzarnos al máximo para llevar a esas almas delante de Dios, ¿no? Entonces Dios nos ayudará, por lo que les pido, hermanos, que participemos todos en esta gran obra. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, muchas gracias. Señor, tú nos salvaste en estos últimos tiempos. Y ahora el resto de nuestras vidas, Señor, para que podamos vivir por tu Evangelio. Señor, te agradecemos esa gracia que nos has dado. Debido que, Señor, para enriquecernos, tú te volviste muy pobre, Señor. Y que debido a tu pobreza, Señor, Dios nos concebió la eterna riqueza, Señor, que es el reino de los cielos, que nos has dado como herencia, Señor. Toda esa gran gracia te lo agradecemos, Señor. Muchas almas que están en este mundo perdidas, Señor, te pedimos de que nos enseñes, de que nos ayudes a sacrificar nuestro tiempo, nuestro material y todo nuestro tiempo para que podamos vivir y evangelizar a esas personas, a esas almas que están perdidas, y que todo esto se convierta en gran gloria para ti, Señor. Este seminario de la Biblia que vamos a llevar a cabo, Señor, te pedimos de que estés con nosotros. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.